¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Mi nombre es Donovan, soy licenciado en Cultura Física y Deporte, y en el video del día de hoy vamos a compartir un poquito sobre la anatomía y la biomecánica del trapecio para entender cómo es que funciona este grupo muscular y cuáles son los mejores ejercicios para estimularlo adecuadamente, y evidentemente cómo es que tú puedes adaptarlo independientemente del tipo de material con el que cuentes. Así que sin más, vamos a ello. Vale, como digo, este grupo muscular es particularmente de interés sobre todo en muchas personas que quieren lograr ese efecto visual de una espalda mucho más ancha y ese torso en V, ¿no? El problema es que considero que es esos músculos que no se entrenan de la forma más adecuada debido a que no se comprende muy bien cuáles son sus funciones. De entrada, partiendo de que el trapecio no es un solo músculo, sino que es un músculo compuesto por 3 porciones y que a fin de cuentas pues cada porción va a tener una función diferente. Normalmente pensamos que la mejor forma de entrenarlos es con ejercicios de encogimientos de toda la vida, pero esta es, desde mi punto de vista, la manera menos efectiva, contrario a lo que suele parecer. Así que pues vamos a adentrarnos un poquito en cuáles son esas funciones que tienen, de qué se encarga este grupo muscular y así poder saber cómo es que vamos a estimularlo de mejor manera. Bien, como ya decía, el trapecio tiene 3 porciones y las 3 porciones van a tener funciones diferentes. Por una parte, la elevación de las escápulas, del cual se encarga el trapecio superior. Por otro lado, la retracción, es decir, juntar las escápulas, del cual se encarga el trapecio medio. Y por último, el descenso escapular, es decir, llevar las escápulas hacia abajo, del cual se encarga el trapecio inferior. Así que al final de cuentas, pues se va a ver involucrado en distintos movimientos. Por ejemplo, en ejercicios de empuje vertical, como por ejemplo los tipos de press por encima de la cabeza, pues ya van a involucrar bastante el trapecio superior. Al final de cuentas, pasando esos 90 grados de flexión de hombro, pues en ese momento se va a ver muy involucrado el trapecio superior. De igual manera va a trabajar en otros ejercicios pesados, como los pesos muertos o los pesos de granjero, en isometría. Al final de cuentas, evitando que el peso pues nos venza y nos lleve hacia abajo. Así que esos son ejercicios que ya de por sí estimulan bastante bien a esta porción del trapecio. Por otro lado, el trapecio medio, como ya dijimos, se encarga de la retracción escapular. Por lo tanto, cualquier variante de remo con un agarre lo suficientemente abierto y donde haya una buena movilidad de las escápulas, pues ya va a haber involucrado bastante a esta porción del trapecio también. Por último, tenemos al trapecio inferior, que como dijimos se encarga del descenso, es decir, de la presión escapular. Por lo tanto, ejercicios como por ejemplo las tracciones verticales, donde al final de cuentas llevamos los hombros hacia abajo y después acercamos los brazos al torso, pues ya está habiendo una gran participación de esta porción del trapecio. Así como ves, posiblemente si cumples con esos patrones de movimiento en tu programa, tal vez no sea necesario darle un trabajo más específico. Ahora bien, si eso es lo que tú quieres, porque es un grupo muscular que quieres priorizar, pues puedes darle algo de trabajo extra, pero como digo, entendiendo las funciones que tiene este grupo muscular. Si tú quisieras hacer los ejercicios de encogimientos, lo que yo te recomendaría es que si estás en un gimnasio, pues utilices unas poleas donde tienes un agarre un poco más abierto y tienes una mejor alineación con las fibras del trapecio. De lo contrario, el músculo que estaría llevándose el trabajo sería el elevador de la escápula. Ahora bien, un error bastante común cuando entramos fuera del gimnasio y queremos enfatizar el trapecio es no entender que no vale lo mismo hacer un ejercicio de encogimientos con mancuernas, como ves ahora mismo, que si lo haces con peso corporal, porque lo que está cambiando es la dirección de la resistencia. Es decir, en uno tienes que hacer fuerza para levantar las mancuernas hacia arriba y en el otro estás levantando tu peso corporal pero empujando hacia abajo, es decir, estás evitando que la fuerza de gravedad te lleve los hombros hacia arriba y por lo tanto estás trabajando el movimiento de presión escapular, no la elevación. Así que aunque sean movimientos parecidos, son ejercicios completamente diferentes y van a enfocar partes diferentes del trapecio. Por lo tanto, si lo que quisieras hacer es encogimientos y no tienes ningún acceso a ningún tipo de mancuerna, pesa o máquina, pues podría ser más interesante hacerlos en posición con los brazos por encima de la cabeza. De esta forma pues tendrías un estímulo mucho más directo al trapecio superior. Y de igual manera, si lo que buscas es estimular otras porciones del trapecio, como el trapecio medio, pues sería más interesante enfocarte en ejercicios de retracción escapular. Eso puede hacer tanto con mancuernas como con peso corporal y pues no tener mayor complicación. Que bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Un video un poquito más práctico, más al grano y pues que al final de cuentas te lleves herramientas que puedas aplicar. Si tú quieres aprender más sobre selección de ejercicios, sobre análisis de los diferentes movimientos y saber cómo puedes adaptar los ejercicios de tu rutina, ya sea que entrenes en casa, en gimnasio, con pesas, sin pesas, etcétera, pues tienes más información en la descripción. Espero que estés muy bien y nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho.